miles de años, en una tierra lejana llamada Uz, vivía un hombre extraordinario llamado Job. No era un rey ni un guerrero famoso, sino un hombre inmensamente rico y sobre todo justo y bueno. La Biblia nos dice que era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, miles de ovejas y camellos, y una gran cantidad de sirvientes. Era, sin duda, el hombre más importante de todo el Oriente. Pero, ¿quién era realmente Job? Los otros textos judíos antiguos nos ofrecen detalles fascinantes. Algunos dicen que Job no era judío, sino un sabio consejero de un faraón en Egipto. Otros sugieren que vivió en la época de Abraham o incluso de Jacob, y que se casó con Dina, la hija de Jacob, aunque los historiadores no han encontrado una prueba arqueológica directa de Job. La tierra de Uz se asocia con regiones de la actual Jordania o el sur de Siria, lugares conocidos por sus rutas comerciales y hombres ricos como él. La vida de Job era un reflejo de bendición. Sus 10 hijos eran su tesoro más grande. Cada hijo tenía su propia casa y celebraban banquetes rotando de casa en casa. ¿Imaginan la alegría y el bullicio de esas reuniones familiares? Job, como buen padre, se preocupaba profundamente por el bienestar espiritual de sus hijos. Después de cada fiesta, se levantaba temprano para ofrecer sacrificios por cada uno de ellos. Por si acaso, en medio de la alegría, hubieran ofendido a Dios en sus corazones. Este detalle nos muestra el profundo amor y la responsabilidad que sentía por su familia. Sus hijas también eran especiales. Otra colección de enseñanzas judías sugiere que sus nombres reflejaban su increíble belleza y virtud. Eran la joya de la corona de una familia próspera y feliz. La vida no podía ser mejor. Para Job, todo lo que tocaba prosperaba. Su reputación de hombre justo era conocida en todas partes. Pero en el cielo se estaba desarrollando una conversación que cambiaría su vida para siempre. En la corte celestial, Satanás se presentó ante Dios en Dios. Le preguntó a Satanás, el acusador: ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿No hay nadie como él en la tierra? El acusador, con su cinismo característico, respondió que Job solo era fiel porque Dios lo había bendecido con riquezas y protección. Quítale todo lo que tiene, dijo, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Y así la prueba comenzó. En un solo día, una serie de calamidades inexplicables golpearon a Job con una fuerza brutal. Un mensajero llegó corriendo, sin aliento, para decirle que unos bandidos se habían robado todos sus bueyes y asnos y habían matado a sus sirvientes. Luego llegó otro con noticias peores aún. Fuego del cielo, probablemente un rayo, había quemado todas sus ovejas y a los pastores. Aún no se recuperaba del shock cuando un tercer mensajero anunció que bandas de caldeos se habían llevado todos sus camellos. Pero el golpe más devastador, el que rompería el corazón de cualquier padre, llegó al final. Un último sobreviviente, con el rostro lleno de angustia, le contó que mientras sus 10 hijos e hijas estaban celebrando en la casa del primer hermano, un viento huracanado del desierto había derrumbado la casa sobre ellos. Todos habían muerto. En un instante, Job lo perdió todo en su riqueza, sus siervos y, lo más doloroso, a todos sus hijos. ¿Cómo reaccionó Job? ¿Maldijo a Dios, como Satanás había predicho? No. La Biblia nos dice que Job se levantó, rasgó su manto en señal de duelo, se rapó la cabeza
y se postró en tierra en adoración, y pronunció unas palabras que han resonado a través de los siglos. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. A pesar de su inmenso dolor, Job no pecó ni culpó a Dios. Pero la prueba no había terminado. Satanás se presentó de nuevo ante Dios, argumentando que Job no había cedido, porque su propia salud no había sido tocada. Hiere su cuerpo, dijo, y verás cómo te maldice. Entonces, Dios permitió una segunda prueba. Job fue afligido con una terrible enfermedad de la piel, llagas dolorosas desde la planta de los pies hasta la cabeza. Su sufrimiento era tan grande que se sentaba entre cenizas y se rascaba con un trozo de cerámica. Su propia esposa, desesperada, le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job, firme en su fe, le respondió que si aceptamos el bien de Dios, también debemos aceptar la adversidad. El libro de Job es una historia que no solo habla de la pérdida, sino de la fe inquebrantable frente al sufrimiento inexplicable. Una pregunta que la humanidad se ha hecho desde siempre. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? La historia de Job nos invita a explorar las profundidades del dolor, la amistad y la misteriosa naturaleza de Dios. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te interesa saber qué pasó después y cómo termina esta increíble historia, no olvides suscribirte y seguir nuestro canal. Shalom.